En este año 2022, ¿qué personajes tradicionalistas de las fiestas de Santo Domingo ya murieron y tal vez usted no lo sabía? Este reporte trata de eso. Este 1 de agosto inician las fiestas patronales para todos aquellos managuas que son católicos. Esta devoción inició a finales del siglo XIX, en la mediana ciudad de Managua de ese entonces. El descubrimiento envuelto en un misticismo de una pequeñita estatua católica de Santo Domingo de Guzmán provocó el inicio y evolución de una festividad tradicional masiva de mucho colorido, fervor y alegría, que vino a transformarse en las fiestas patronales de la ciudad capital. Los capitalinos tienen diferentes percepciones de estas festividades. Para muchos es un evento sin importancia y simples días feriados. Para otros es un momento de hacer fiesta o salir a curiosear a las calles. Pero para parte de la población tiene un significado ligado a la devoción religiosa expresiva y boyanguera. En Managua, las actividades de las fiestas agostinas actuales tienen dos diferentes escenarios, que se repiten cada uno de los días principales. Por un lado, se realiza la procesión del Santo, en la cual participan miles de personas y están llenas de mucha tradición cultural, expresión religiosa y el entusiasmo. En otro punto se lleva a cabo el desfile hípico y de carrozas, al que asisten también una enorme cantidad de personas con ánimos de entretenerse y participar del ambiente de fiesta en las calles. En este 2022, ¿qué personajes tradicionalistas de las fiestas de Santo Domingo ya murieron y tal vez usted no lo sabía? Óscar Ruiz Rivera, mejor conocido como el cacique mayor de las fiestas tradicionales de Santo Domingo de Guzmán, falleció el 10 de marzo del 2021 en Managua. Su trayectoria inició en 1965, siendo reconocido como el Indio Salvaje, y posteriormente, en ese peregrinar en el año 1970, se ganó el cargo de cacique mayor en honor a Minguito. El cacique mayor, nacido en 1945 y quien interpretó a este personaje desde los 20 años, cuando heredó el rol de un antecesor tradicionalista conocido como el cacique salvaje. Ruiz Rivera murió en su casa, víctima de un paro cardíaco a los 75 años. ¡Viva Santo Dominguito, el patrón de Managua! ¡Viva! Ahora hablamos de Juana Francisca Villalta. Con su nombre es difícil reconocerla, pero cuando hablamos de la chica vaca, ahí sí sabemos quién es. Empezó su tradición desde los 14 años. Asumió la promesa de bailarle a Minguito desde el deceso de su progenitora, que también llegaba a venerar al patrón de los managuas, todos los primeros, los 10, y es que la chica vaca, el 30 de septiembre del 2013 falleció por complicaciones de salud en los riñones y a su avanzada edad de 104 años no le permitió seguir con su promesa. En enero del año 2006, otro de los personajes que falleció fue el torólogo Lisímaco Chávez.
En 1961, al robar a la iglesia de la Sierrita la estatuilla de Santo Domingo, se convirtió en uno de los personajes más populares de la capital. Sus opiniones controversiales sobre la iglesia, los políticos y su vida lo popularizaron. Un año antes afirmó que no creía más en un Santo Domingo y en la iglesia, a pesar de bailar, beber y acompañar a Santo Domingo todos los 1 y los 10 de agosto. Lisímaco Chávez también falleció luego de 2 derrames que habría sufrido en los últimos meses. De los 3 personajes, solo la familia de Lisímaco Chávez ha seguido con la tradición. Mientras tanto, José María Barahona, mejor conocido como Chema Pelón, uno de los tradicionalistas más representativos de Santo Domingo de Guzmán, sigue presente con su familia y amigos en las fiestas patronales de los Managua, con su tradicional palo lucio que se celebra en la Rotonda Cristo Rey. ¿Qué tradición aún se mantiene? La Rosa del Camino. Aunque el camino hacia la iglesia Santo Domingo de las Sierritas está pavimentado, se mantiene la tradición en el pueblo católico de Managua de realizar la rosa, la limpieza, todos los fines de semana que corresponde previo al 1 de agosto, y de esa manera comenzar los festejos del santo. Hoy ya son pocos los que se aplican aceite negro, pero sí se mantienen los promesantes que se visten de trajes típicos, de diablitos, inditos y al son de filarmónicas y chicheros queman pólvora. Recorren las principales calles de la ciudad con la imagen en lo que se conoce como la bajada y subida de Santo Domingo de Guzmán. Soy Danilo Parajón. ¿Qué recuerdan? Recuerden, en estas fiestas tradicionales de Managua, por favor, anden con mucha prudencia. Déjenos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.